Los banqueros susurran, los teléfonos se marcan, los ojos se entrecierran. Y luego, la sala se congela. ¿Qué crees que pasa cuando la verdad entra caminando en tacones y silencio? La mujer con el abrigo verde oscuro no se apresuraba. Nunca lo hacía. Sus tacones resonaban suavemente contra el suelo de mármol del Banco Nacional de Castilla, un eco que no exigía atención, pero siempre la obtenía. Las cabezas se giraban en el momento en que entraba. No porque fuera ruidosa, ostentosa o estuviera vestida como si fuera dueña del edificio. Era algo más. Una presencia silenciosa y deliberada que inquietaba a quienes no sabían cómo interpretarla. Caminaba como si hubiera estado en salas 10 veces más intimidantes. Se mantenía erguida como si no tuviera nada que demostrar y todo que proteger. Su nombre era Carmen Salazar, y en su mano izquierda sostenía un cheque por exactamente 200,000 euros, sin céntimos. El vestíbulo era frío, del tipo que solo los edificios ricos podían permitirse. Vidrio pulido, detalles dorados, y un personal entrenado para sonreír justo lo suficiente. Algunos clientes la miraron. Luego desviaron la vista rápidamente, fingiendo ocuparse con bolígrafos y papeles que de repente requerían una atención intensa. Ella lo sintió, lo notó, no se inmutó. Carmen se acercó al mostrador. «Buenos días», dijo, ofreciendo el cheque a la joven cajera detrás del cristal. «Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo». La cajera, Elena, se quedó paralizada a mitad de un parpadeo. Era nueva. Su mano flotó sobre el teclado un segundo de más antes de tomar el cheque. Su sonrisa titubeó ligeramente, los bordes de sus labios tensándose en lugar de curvarse hacia arriba. El nombre en el cheque coincidía con el documento de identidad. La firma era perfecta. Aún así, Elena levantó la vista. Necesito que un gerente apruebe esto», dijo demasiado rápido. Carmen ladeó la cabeza, solo un poco. No con sospecha, solo con curiosidad. «Claro». Elena se levantó y se apresuró hacia la oficina trasera, susurrando algo urgente a un hombre con un traje azul marino. Ese hombre, Ricardo Mendoza, gerente de la sucursal durante 22 años, echó un vistazo al cheque y frunció el ceño como si lo ofendiera personalmente. Luego miró a Carmen. Algo en su calma lo perturbó aún más. Mendoza salió con esa sonrisa que la gente usa cuando no confía en ti. Pero no quiere decirlo en voz alta. «Señora, ¿puedo preguntar de dónde obtuvo este cheque?» Carmen no parpadeó. «De un cliente». «¿Un cliente?», repitió él, como si probara la palabra. «Y está cobrando esto para depositarlo», respondió ella. «En mi cuenta de negocios». Mendoza se rascó la barbilla, asintiendo lentamente, como si intentara ganar tiempo para una decisión que ya había tomado. «¿Le importa si me retiro para verificar algunas cosas?» «No necesita mi permiso», dijo ella, fría como el cristal. Él desapareció de nuevo. Elena se sentó, incómoda, sin saber si sonreír, disculparse o evitar mirar directamente a la mujer frente a ella. Carmen no necesitaba una bola de cristal para leer lo que estaba pasando. Lo había visto antes, versiones menores, a veces más agudas. El escrutinio silencioso, la forma en que la gente decía «señora», como si tuviera un sabor extraño en la boca, como cuanto más grave era tu voz, más rápido buscaban una salida en tu historia. Mendoza regresó 5 minutos después, con la mandíbula tensa y los ojos afilados. «He llamado al banco emisor», dijo. «Y, para ser franco, también he contactado a las autoridades». La boca de Elena se abrió ligeramente, pero no dijo nada. Carmen arqueó una ceja, lenta y deliberada. «Llamó a la policía». «A la policía judicial, en realidad», dijo Mendoza, ahora envalentonado por lo que asumía era una cautela justificada. «Si el cheque es legítimo, no hay nada de qué preocuparse. ¿Lo entiende?».
Estoy seguro. Depósitos grandes como este atraen escrutinio. Es protocolo. No, respondió Carmen, con voz baja pero firme. Es perfilamiento. La sala no se movió. Una mujer con un traje gris en un escritorio solitario miró por encima, pero rápidamente volvió a su lugar. El guardia de seguridad, Luis, cambió de postura, su mano acercándose al radio en su cinturón, pero sin tocarlo. Mendoza carraspeó. Solo estamos siendo minuciosos. Estoy seguro de que lo aprecia. Puedo apreciar la competencia, dijo Carmen. Él abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, la puerta principal se abrió de golpe. Dos hombres con trajes oscuros entraron a grandes zancadas, uno alto y corpulento, con canas en las sienes, el otro más joven, delgado, con ojos que nunca dejaban de escanear la sala. Agentes Díaz y Torres, Policía Judicial, anunció el mayor. El rostro de Mendoza se iluminó con algo parecido al alivio. Sí, gracias por venir tan rápido. Podríamos tener un caso de intento de fraude con cheque aquí. Los agentes no lo reconocieron. No lo miraron. Sus ojos estaban en Carmen. Y entonces ocurrió algo que congeló a todos en su lugar. El agente más alto le dio un asentimiento, breve, respetuoso. El más joven habló primero. Directora adjunta Salazar, no esperábamos encontrarla aquí. El silencio en el banco fue instantáneo, espeso, tangible. La expresión de Mendoza colapsó. Elena soltó un jadeo audible. Luis se enderezó, de repente inseguro de si saludar o salir corriendo. Carmen se levantó lentamente, alisando una arruga invisible de su manga. Su voz, como siempre, no necesitaba ser alta. Aparentemente él tampoco lo esperaba. El agente Díaz se giró lentamente hacia Mendoza. «Señor, ¿nos llamó para investigar a una funcionaria federal?» El gerente tartamudeó. «Yo no sabía quién era. Estaba el cheque. No pudimos verificar. No preguntaste», susurró Elena, tan bajo que probablemente no quería decirlo en voz alta. Carmen no sonrió, pero su silencio dijo más que suficiente. El agente Torres miró el cheque aún sobre el mostrador. Este cheque es legítimo y acaba de perfilar a la directora adjunta de la Policía Judicial. El momento se detuvo. Nadie respiró. Y luego, sin mirar atrás, Carmen dijo: «Estaré retirando mi cuenta de negocios. Inmediatamente». Mendoza parecía querer que la tierra lo tragara. ¿Y Carmen? Ella salió como había entrado, imperturbable, inquebrantable. Porque cuando el mundo intenta definirte por cómo te ves, tú le recuerdas quién eres. Para cuando Carmen llegó a su coche, la tormenta ya había comenzado. No una tormenta de truenos, esas eran fáciles, predecibles. Esta era del tipo que se gestaba tras ventanas tintadas y puertas cerradas, que llegaba después de que dejabas una sala, en susurros y reuniones a labios apretados. No cerró la puerta de un golpe, no resopló ni maldijo. Simplemente se sentó, con las manos descansando tranquilamente en el volante. El peso de lo que había pasado no descansaba en sus hombros, se hundía bajo su piel. No lloró. Ese no era su estilo. Pero algo más profundo que la tristeza presionaba su pecho, como un pulgar en un moretón. Esto no era nuevo, solo era reciente. Su teléfono vibró una vez. «Díaz, ¿estás bien?» Ella escribió una palabra, siempre. Luego guardó el teléfono y, por un largo momento, solo miró por el parabrisas, observando a los peatones cruzar frente a ella sin una preocupación en el mundo. Algunos sostenían cafés, otros apretaban bolsos y plazos. Ninguno sabía lo que había pasado en ese vestíbulo impecable detrás de ella. Nadie lo adivinaría. Esa era la cosa con la injusticia. A menudo era invisible para quienes no estaban obligados a verla. Cuando llegó a casa, el mensaje de voz del banco la esperaba. La voz de Ricardo Mendoza estaba cargada de un encanto nervioso,
sus palabras tropezando unas con otras, mientras intentaba sonar firme y apologética a la vez, como alguien caminando en una cuerda floja con una sonrisa. Señora Salazar, solo quería extender mis más sinceras disculpas por el malentendido de hoy. Nunca fue nuestra intención ofender. Esperamos que reconsidere su decisión de retirar su cuenta. El Banco Nacional de Castilla valora a todos sus clientes y estaríamos honrados de mantener su negocio. Ella borró el mensaje. Se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie en el fregadero de la cocina, mirando a la nada en particular. Algunas personas vivían toda su vida siendo vistas. Otras tenían que demostrar que valían la pena de ser vistas. Pensó en Elena, la cajera, en los ojos de la chica cuando el agente la saludó. Un destello de culpa, tal vez, o de asombro, o ambas. Carmen no la culpaba, pero a Mendoza. Ese hombre la miró y vio una amenaza envuelta en competencia. Más tarde esa noche, su vecina, la señora Ramírez, la saludó desde el porche sosteniendo una bandeja de aluminio. Hice tortilla de patatas otra vez, llamó la anciana, su voz cálida como una manta en invierno. Ven a por un poco, hice de más. Carmen sonrió, una sonrisa real esta vez. Siempre dices es eso. Y tú siempre lo comes. Ambas rieron. Era fácil entre ellas, seguro. Carmen cruzó, ahora con zapatillas cómodas en lugar de tacones, su abrigo cambiado por una sudadera desvaída. La señora Ramírez le entregó la bandeja con el cuidado que usarías para un gatito recién nacido. ¿Día duro?, preguntó, entrecerrando los ojos. Podrías decirlo. La señora Ramírez asintió, como si ya lo supiera, y le dio una palmadita suave en el brazo. Avísame si quieres hablar o romper algo. ¿Romper algo? Sí, tengo unas macetas viejas en el cobertizo que llevo tiempo queriendo destrozar. Carmen rió de nuevo. Lo tendré en mente. De vuelta adentro, dejó la comida en la encimera, pero no comió de inmediato. En cambio, paseó por su sala, pasando los premios, los certificados, la foto de ella estrechando la mano del presidente del gobierno. Nunca los había colgado por orgullo. Los colgaba porque en salas como el Banco Nacional de Castilla se convertían en escudos. Una parte de ella deseaba poder sentir orgullo otra vez. Pero días como hoy le hacían preguntarse si incluso la cima de la escalera aún tenía cristal debajo. El timbre sonó alrededor de las 8 de la noche. Carmen no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, Elena estaba allí. Parecía más joven sin uniforme, con vaqueros y un cardigán suave, el cabello recogido en una coleta sencilla. Sus ojos estaban muy abiertos y sus manos apretaban algo, un sobre blanco. Siento molestarla, dijo rápidamente. Encontré su dirección en el sistema. Sé que probablemente es una violación de privacidad, pero no sabía cómo contactarla. Carmen levantó una mano, no enojada, solo calma. Respira. Elena asintió, exhalando con fuerza. Lo siento por lo que pasó hoy. No se lo merecía. Debería haber dicho algo antes, pero no sabía qué hacer. Entré en pánico. Él me dijo que la entretuviera. No debía hacerlo. Hubo un silencio entre ellas. Ni frío ni indulgente, solo honesto. No esperaba que hicieras algo heroico, dijo Carmen. Esperaba que hicieras tu trabajo. Lo sé, y no lo hice. Elena miró el sobre. Esta es mi carta de renuncia, la entregaré mañana. Carmen arqueó una ceja. No quiero trabajar en un lugar que trata a las personas así, donde me convierto en parte de eso solo por quedarme callada. Elena ofreció un leve encogimiento de hombros. No estoy tratando de sentirme mejor. Solo quería que lo supiera. Carmen tomó el sobre, pero no lo leyó. En cambio, miró a Elena a los ojos y preguntó: ¿Qué harás después? Elena dudó. No lo sé. Algo mejor. Esa respuesta fue suficiente. Carmen asintió. Entonces te deseo suerte. Elena se giró para irse, pero se detuvo al borde del camino. Por cierto, la busqué después. Ha hecho mucho.
He sobrevivido mucho, dijo Carmen. No siempre es lo mismo. Al día siguiente, la oficina distrital del Banco Nacional de Castilla recibió una notificación formal. Carmen Salazar había trasladado sus activos, silenciosa, eficientemente, sin prensa, sin drama. No necesitaba fuegos artificiales. El silencio que dejó atrás era más ruidoso que cualquier explosión. Y en ese silencio, algo comenzó a cambiar. No en todas partes, no rápido, pero suficiente. Suficiente para importar. Suficiente para hacer que alguien como Elena creyera que levantarse aún valía algo. Y por ahora, eso era suficiente. El ascensor zumbaba mientras subía, con un jazz suave sonando arriba, como si intentara suavizar años de tensión en 30 segundos. Carmen estaba cerca del fondo, con los brazos cruzados ligeramente, la expresión ilegible. Nadie más en el ascensor hablaba. Los dos jóvenes analistas que entraron con ella intentaron charlar durante los primeros pisos, pero una vez que se dieron cuenta de quién era, el aire se volvió rígido. Respeto, tal vez, o miedo. Nunca podía distinguir cuál. Las puertas se abrieron en el 12º piso del edificio central de la Policía Judicial en Madrid. Salió sin mirar atrás. Este piso no era como los demás. No bullía con tráfico de pasos ni máquinas de copiar zumbando. Aquí, la gente se movía con precisión, silenciosa, rápida. Los nombres se susurraban solo en privado, y los archivos nunca abandonaban sus escritorios. Era donde se tomaban decisiones que nunca tocaban papel. Los tacones de Carmen resonaban en el pasillo, y cada clic sentía como una puntuación. Agudo, final, intencional. Dentro de su oficina, una carpeta la esperaba, delgada, color crema, sellada, sin etiqueta, sin rastro en papel. Se sentó, abriéndola sin dudar. El contenido no era lo que esperaba. Era un informe sobre ella. Imágenes de vigilancia del banco, transcripción de la llamada de Mendoza a la Policía Judicial, un resumen de la respuesta interna de los agentes de campo. Todo estaba allí, desinfectado, clínico, como si su presencia hubiera sido una interrupción del protocolo en lugar de un espejo sostenido ante sus fallas. Sus dedos se detuvieron en la última hoja. Revisión pendiente. Posible mitigación de consecuencias públicas. Sonrió. No porque fuera gracioso, sino porque así jugaba la Policía Judicial al ajedrez. Siempre 3 movimientos por delante, incluso cuando uno de los suyos estaba en el tablero. Un golpe suave en la puerta. El agente Díaz entró antes de que respondiera. Pensé que querrías verlo antes de que subiera en la cadena. Lo aprecio, dijo Carmen, sin levantar la vista. Díaz se sentó frente a ella, los hombros aún rectos, la corbata un poco más suelta de lo habitual. Había estado en la Policía Judicial durante 23 años, lo suficiente para saber cuándo empujar y cuándo escuchar. Ese gerente del banco, dijo tras una pausa, está en pánico ahora. Aparentemente un reportero local obtuvo el registro de la llamada. Preguntó por qué se convocó a la Policía Judicial por un depósito. Carmen dejó el archivo. ¿Y qué dijimos? Díaz le dio una mirada. No comentamos sobre revisiones en curso. Ella se reclinó ligeramente, entrecerrando los ojos. Entonces, ¿estamos fingiendo que yo soy la revisión? Nadie está fingiendo, dijo él con cuidado. Están evaluando la exposición. Quieren saber cuán mal podría verse esto si se filtra. Ella asintió lentamente. ¿Y cuán mal crees que se ve? Díaz no se inmutó. Como la verdad en cinta. No es genial para ellos, poderoso para nosotros. Ahí estaba. Nosotros. La palabra significaba cosas diferentes en salas diferentes. Mendoza ya está llamando a gente, añadió Díaz, intentando darle un giro. Dice que siguió el protocolo bancario, que no podía saber. Ese fue su primer error, respondió Carmen. Su voz baja. Y el segundo, llamó a la caballería para contener un fantasma. Díaz rió por lo bajo.
Siempre hablas como si escribieras novelas. Ella dio una leve sonrisa. Solo cuando la trama lo merece. Más tarde esa tarde, un memorando se filtró por canales no oficiales. Así se propagaban estas cosas. Fuera de registro, pero nunca fuera del radar. El memorando afirmaba que las recientes interacciones entre personal senior de la Policía Judicial e instituciones privadas habían creado un riesgo reputacional potencial. El lenguaje era codificado, educado, pero significaba: esta mujer incomodó a gente poderosa. ¿Deberíamos preocuparnos por ella? No sorprendió a Carmen. Lo que la sorprendió fue cuán rápido llegó al escritorio de los medios. Para la mañana, un artículo de opinión apareció en una revista en línea de mediano alcance. El titular no mencionaba nombres, solo situaciones. Cuando el poder entra por la puerta principal en tacones. El subtexto era más claro. No sabían quién era, pero sabían que había sacudido algo, y eso la hacía peligrosa. Al principio, pensó que pasaría. Los titulares se desvanecen, la atención se mueve. Pero luego llegaron las llamadas. Una del subdirector, una de un juez retirado, incluso una de su alma mater, de repente ansiosa por incluirla en un panel de diversidad al que no la habían invitado antes. Ignoró la mayoría. No estaba interesada en ser su titular, su disculpa o su distracción. Pero cuando su madre llamó, contestó al primer timbre. «Cariño, vi algo en línea», dijo su madre, con la voz cortante por la preocupación. «Sobre el banco. Sobre ti. Está bajo control. Dijeron que te interrogaron, que llamaron a la policía judicial contra ti». «¿Contra ti?» Carmen exhaló lentamente. No sabían quién era. «Ese es el problema», espetó su madre. «Vieron quién eres, y aún pensaron que eras un problema». Hubo una pausa. Solo respiración en ambos lados de la línea. «No quiero ver tu nombre en una de esas historias», dijo su madre finalmente. «Las que no terminan bien». Carmen cerró los ojos. Yo tampoco. No volvió al banco, pero el banco vino a ella. 3 días después del incidente, Ricardo Mendoza solicitó una reunión. Estaba redactada como una disculpa, pero entregada como una transacción. Llegó con un abogado a cuestas. Se sentaron en una sala de conferencias en Madrid, terreno neutral, intentando explicar todo lo que habían hecho con palabras como malentendido, preocupación y diligencia rutinaria. Carmen no interrumpió, no parpadeó. Cuando terminaron, se inclinó hacia adelante, cruzando las manos con pulcritud. «No hubo un malentendido», dijo. «Calculaste». Mendoza abrió la boca. Pero ella continuó. «Viste a una mujer negra con un cheque grande y asumiste que era fraude. Llamaste a la policía judicial para proteger tu comodidad, no tu institución, y ahora estás aquí porque esa comodidad fue interrumpida por hechos». El abogado carraspeó, ya garabateando notas. «Nos gustaría ofrecer una disculpa formal», dijo, «en nombre de la institución». Carmen sonrió, lenta y afilada. «Las disculpas solo significan algo si te cuestan». Hubo silencio. Luego, Mendoza, suavemente. «¿Qué quieres?» Ella se levantó. La reunión había terminado. «Quiero que aprendas los nombres de las personas que descartas», dijo, ya caminando hacia la puerta. «La próxima vez, podrían no salir tan calladas como yo». Y no miró atrás, porque la disculpa no era para ella. Era para la paz mental de ellos. Y ella no traficaba con una paz que había que mendigar. Salió de ese edificio como había salido del banco. Con propósito, con silencio. Pero esta vez, la cadena de susurros no se quedó callada. Se extendió. En línea, en conversaciones, en salas de juntas. No era un escándalo, no era un chisme. Solo una verdad simple y devastadora. Carmen Salazar no era alguien a quien pudieras malinterpretar 2 veces. Ella se aseguró de eso. Pero la historia no terminó allí. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. El tipo de caos que no ves venir porque está envuelto en rutina.
Carmen regresó a su trabajo, a las reuniones, a los informes, a las decisiones que moldeaban casos que nunca llegarían a los titulares. Pero algo había cambiado. No en ella, sino a su alrededor. La gente la miraba diferente ahora, no solo en la policía judicial, sino en los pasillos, en las cafeterías, en los lugares donde antes pasaba desapercibida. Era como si el mundo hubiera ajustado su lente y ella estuviera en foco. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era María, la cajera del banco. «No quiero tomar mucho de su tiempo», dijo María, su voz temblorosa pero determinada. «Solo quería decirle que conseguí un nuevo trabajo, en una cooperativa de crédito en Toledo. Son pequeños, pero se preocupan por la gente. Me inspiré en usted». Carmen se reclinó en su silla, una pequeña sonrisa asomando. «Me alegra escuchar eso, María. ¿Cómo te trata?» «Bien», dijo ella. «¿Me ven?» Carmen asintió, aunque María no podía verla. «Eso es todo lo que importa». Esa misma semana, un memorando interno circuló en el Banco Nacional de Castilla, detallando nuevas políticas de capacitación sobre sesgos implícitos y manejo de clientes. No mencionaba a Carmen, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia ya había dejado una marca. Y luego, una tarde, mientras salía de una reunión en el edificio central, un joven agente se acercó a ella, nervioso, sosteniendo una carpeta. «Directora Salazar, ¿puedo hablar con usted un momento?» Ella se detuvo, dándole su atención completa. «Adelante». Él explicó que estaba trabajando en un proyecto sobre confianza pública en las instituciones y quería incluir su historia. No los detalles del banco, sino lo que significaba para las personas que se sentían invisibles. «Usted hizo que la gente hablara», dijo. «Eso es más grande que cualquier caso». Carmen lo miró por un momento, luego asintió. «Usa la historia», dijo. «Pero asegúrate de que sea sobre ellos, no sobre mí». Él prometió que lo haría. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida de Carmen no se detuvo, pero se expandió. Fue invitada a hablar en conferencias, no solo sobre su título, sino sobre lo que significaba navegar un mundo que a menudo te veía como una amenaza antes que como una persona. Habló en universidades, en asociaciones comunitarias, en pequeños ayuntamientos donde la gente escuchaba con ojos abiertos y corazones pesados, y cada vez terminaba con la misma línea. La verdad no necesita gritar, solo necesita un lugar en la mesa. Pero no todo fue fácil. Hubo noches en las que el peso de todo la alcanzaba. Las miradas, los susurros, las veces que tuvo que probarse a sí misma cuando otros no lo hacían. Una noche, mientras estaba sentada en su sala, mirando esa foto con el presidente, su madre llamó de nuevo. «Estás haciendo demasiado ruido, cariño», dijo, medio en broma, medio preocupada. «No puedo evitarlo», respondió Carmen. «El silencio nunca fue mi estilo». Su madre rió, pero había un borde de orgullo en su voz. «Solo mantén los ojos abiertos. La gente no siempre ama a los que hacen ruido». «Lo sé», dijo Carmen, «pero no estoy aquí para que me amen. Estoy aquí para que me escuchen». Y la escucharon. Las ondas de su historia se extendieron más allá de Madrid, más allá de Castilla. Un documentalista independiente contactó a su oficina, pidiendo permiso para incluir su experiencia en un proyecto sobre justicia institucional. Una escuela secundaria en Sevilla nombró un premio de liderazgo en su honor. Y en un pequeño pueblo al norte, una mujer joven que había visto la noticia del banco escribió una carta a Carmen, diciendo que había decidido postularse para un cargo local porque, si usted pudo enfrentarse a un banco, yo puedo enfrentarme a un ayuntamiento. Carmen guardó esa carta en un cajón, no por orgullo, sino porque le recordaba por qué seguía adelante. Mientras tanto, el Banco Nacional de Castilla enfrentó su propia tormenta. Una investigación interna, impulsada por la presión pública,
resultó en la reubicación de Mendoza a una sucursal menor, y varios empleados senior asistieron a sesiones obligatorias sobre equidad. No era perfecto, no era suficiente, pero era un comienzo. Y para Carmen, los comienzos eran donde la verdad encontraba su footing. El sol apenas comenzaba a ocultarse sobre el cielo de Madrid, cuando Carmen Salazar salió al balcón de la azotea, sus tacones resonando suavemente contra el suelo de piedra pulida. Era una de esas noches en las que las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una, como si el horizonte despertara lentamente en lugar de dormirse. Frente a ella, mesas redondas cubiertas de manteles blancos ya estaban medio llenas de invitados en trajes y vestidos, bebiendo vino y compartiendo cortesías ensayadas. La gala anual de liderazgo de la Policía Judicial siempre era un espectáculo. Parte ceremonia, parte diplomacia, parte tablero de ajedrez. Pero esa noche, Carmen no era una pieza más. Ella sostenía el tablero. Tomó una copa de agua con gas de un camarero que pasaba y escaneó la multitud. Reconocía a todos. Y lo más importante, todos la reconocían a ella ahora. No como una historia, no como un momento, sino como un nombre. Directora adjunta Carmen Salazar. La mujer que casi subestimaron. En verdad, no había querido venir. A decir verdad, casi rechazó la invitación. Después de todo lo que había pasado, se había ganado con creces el derecho a pasar la noche en ropa cómoda, lejos de sonrisas ensayadas y el tintineo de copas. Pero algo en esa noche importaba. No se trataba de ser vista, se trataba de presentarse. Un joven analista pasó rozándola, con los ojos muy abiertos. Directora Salazar, señora, está usted impresionante. Gracias, dijo Carmen, con un tono relajado. El hombre dudó. Solo quería decir que lo que hizo en el banco significó algo para muchos de nosotros. Carmen ladeó la cabeza. ¿Qué parte? ¿Todo? Respondió. Y luego añadió, casi tímido. Nunca pensé que alguien tan alto aún pasaría por eso. Aún lo paso, dijo Carmen suavemente. Pero ahora la gente habla de ello. El analista asintió, con la garganta apretada por algo que parecía admiración o rabia, quizás ambas, y se alejó sin decir más. Carmen lo observó irse. Luego se giró hacia el salón principal, donde los discursos estaban a punto de comenzar. Mientras avanzaba, las cabezas se volvían, no con sospecha, no con confusión. Esta vez era respeto. Adentro, filas de sillas enfrentaban un escenario con un atril decorado con el sello de la Policía Judicial. El maestro de ceremonias ya estaba calentando al público con algunos chistes secos y alabanzas protocolarias. Mientras Carmen avanzaba por el pasillo lateral, captó la mirada del director Antonio Ramírez, sentado en la primera fila. Él se levantó ligeramente, estrechándole la mano con ambas. «Me alegra que vinieras», dijo. «No me dejaste opción», respondió ella. Él rió. «Es cierto. No habría sido lo mismo sin ti». Los oradores fueron breves. Hubo premios, reconocimientos por años de servicio y, finalmente, un nuevo segmento presentado ese año. Confianza pública y responsabilidad institucional. La audiencia se inclinó hacia adelante cuando anunciaron el nombre. Directora adjunta Carmen Salazar. Subió al escenario sin ajustar su vestido ni aclararse la garganta. Sin nervios, sin guión. El micrófono captó su voz justo cuando comenzó. Cuando la gente habla de poder, dijo, rara vez habla del silencio. De cómo el silencio puede usarse como arma o como escudo. Cuando entré en ese banco hace unas semanas, no esperaba aplausos. Ni siquiera esperaba amabilidad. Solo esperaba neutralidad. Eso era todo lo que necesitaba, un intercambio justo. La sala estaba inmóvil, del tipo de quietud que hace que las personas bajen sus copas sin darse cuenta. Lo que recibí fue sospecha. La suposición de que estaba equivocada antes de siquiera abrir la boca. Esa historia no es nueva. Para muchas personas, esa historia es la vida cotidiana.
Pero cuando esa suposición chocó con la verdad, cuando los hechos de quién soy interrumpieron la ficción de lo que vieron, algo cambió. No para mí, para ellos. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a la audiencia. Y esto es lo que quiero decir sobre ese momento. No salí de ese banco sola. No realmente, porque cada persona que alguna vez tuvo que explicarse por existir, estaba caminando conmigo. Y ellos merecen ver cómo terminó ese momento. No con una tragedia, no con otro titular, sino con un recordatorio, una pausa, de que pertenecemos a cada sala, a cada mesa. El aplauso comenzó como un murmullo, educado al principio, luego creciendo en algo más sincero, no performativo, no forzado. Duró más de lo que ella esperaba. Después, una fila de personas se formó. Algunas las conocía, otras no. Todas querían hablar, decir gracias, compartir sus propias experiencias. Fue agotador, pero de una manera distinta, no desagradable. Finalmente, se alejó de la multitud, necesitando aire, necesitando espacio. Terminó junto a la barandilla de cristal en el extremo del balcón, observando cómo la ciudad respiraba abajo. Una voz familiar se unió a ella, baja. «Realmente no te gustan las multitudes, ¿verdad?» Carmen se giró para ver a la gente Díaz, con 2 copas en la mano, ofreciéndole una. «Me gusta la gente», dijo, «solo no en grupos». Él sonrió. Se quedaron allí en silencio por un momento. «Estás causando olas», dijo finalmente. «Más de las que esperaban, tal vez más de las que querían». «Las olas no piden permiso», respondió ella. Él miró las luces de la calle abajo. «Sabes, he estado en este trabajo mucho tiempo. He visto muchos discursos, pero ese va a resonar». Carmen dio un sorbo a su copa. No estaba destinado a ser ruidoso, solo honesto. Él asintió. A veces eso es más ruidoso que cualquier cosa. El resto de la noche pasó como una deriva lenta. Las conversaciones se profundizaron. Las sonrisas se volvieron genuinas. Para cuando se fue, su teléfono tenía 4 nuevas solicitudes de conferencias, 2 invitaciones de organizaciones de derechos civiles y una nota de la oficina del director. Hablemos la próxima semana sobre ampliar tu rol en el desarrollo de políticas. Cuando finalmente llegó a casa, la tortilla de la señora Ramírez seguía en la nevera, intacta. Recalentó una porción y se sentó en la encimera de la cocina, el zumbido de su tranquilo apartamento envolviéndola como un abrigo gastado. Pensó en Elena, la cajera, en la carta de renuncia, en la mirada en su rostro cuando dijo algo mejor. Carmen no sabía dónde había terminado esa chica, pero esperaba que, donde fuera, la vieran con claridad. Y pensó en todas las puertas por las que había pasado ese año, solo para encontrarlas medio cerradas, medio bloqueadas. Sonrió ahora, recordando algo que su padre le dijo una vez: no llames 2 veces a una puerta que no está destinada para ti. Construye la tuya. Y así lo había hecho. Ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. A la mañana siguiente, abrió su correo y encontró un mensaje de una cooperativa de crédito en el sureste de Madrid. Querían que hablara con su junta, no sobre su título, sino sobre su experiencia, sobre cómo reconstruir la confianza en espacios donde se había fracturado. Respondió: sí, porque el verdadero poder no estaba en guardar tu historia en silencio. Estaba en compartirla y saber que alguien, en algún lugar, la escucharía y decidiría construir una mejor. Esta vez, con un lugar para todos. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.